gracias, gracias. Entonces, hago el cálculo y nuevamente me estoy comiendo el menos. Y aquí me queda, bueno, omega n arriba, omega abajo, y aquí me queda un 0. ¿Ya? Como omega estamos asumiendo que es grande, la frecuencia angular es considerablemente más grande que omega n, esto nos va a dar 0 y tangente a la menos 1 puede ser 0, tanto valiendo 0, 180 grados, 360, 3720, etc. Entonces, ¿cuál es? Podría ser, bueno, o 0 o 180 grados. Y en el fondo lo podemos ver aquí, en el diagrama. Cuando omega n es grande, en el fondo este 1 desaparece, aquí nos queda este menos. Y este término crece mucho más grande que este. Entonces vamos a estar más o menos por aquí, en el plano complejo. Entonces eso corresponde a 180 grados o menos 180 grados. Entonces cuando tenemos una cuadrática, nos queda un retraso en 180 grados. Y además, como último punto, cuando la señal, la frecuencia es igual a la frecuencia natural, vamos a tener una salida cuya magnitud es esta que tenemos acá. Nos aparece además de la magnitud que tenemos en baja frecuencia, nos aparece este menos 20 log 2 de chi, el cual viene de aquí se obtiene directamente evaluar omega igual a omega n. Si omega es igual a omega n, entonces este término se hace 0. Aquí simplemente nos queda 4chi cuadrado. Entonces esto nos queda 1 partido por raíz de chi cuadrado y eso nos queda ahí k partido por 2chi. Y bueno, y si eso se mete al cálculo de la magnitud en decibeles, nos queda esa expresión que teníamos ahí. Y bueno, y el retardo es 90 grados porque nos va a dar aquí la parte real desaparece y nos queda solamente la parte compleja. Y aquí tenemos un ejemplo para destacar eso. Primero tenemos la magnitud aquí en 0. Aquí estamos asumiendo k igual a 1, no hay ni magnificación ni atenuación. Después tenemos en frecuencias altas, aquí estamos asumiendo que la frecuencia angular vale 1, la frecuencia natural vale 1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el descenso de 40 decibeles por década, en el sentido que a contar desde este valor pasamos de magnitud 0 a magnitud menos 40 decibeles. Lo último que habíamos visto era el valor de la magnitud cuando omega y igual a omega n, y nos aparecía este valor de menos 20 log de 2chi. Entonces, aquí estamos mostrando que dependiendo del valor de chi, podíamos tener una subida aquí de magnitud, algo que pase como muy, muy, muy cerca del valor de 0, o una cosa que se nos vaya bajando mucho, mucho, mucho más rápido. ¿Ya? Además tenemos un comportamiento similar que va a cambiar el comportamiento de frecuencia, pero ese en realidad no lo vamos a ver tan en detalle. O sea, queremos ver que cambie entre 0 y los 180, pero el con qué grado de velocidad lo haga, no lo vamos a estudiar tan en detalle. Salvo que si el chi es alto, el cambio es más o menos suave, y con un chi bajo el cambio se da fundamentalmente muy, muy cerca del valor de la frecuencia natural. Aquí tenemos otro gráfico en el cual nos dice, ok, que claramente distintos valores de K
nos van a significar distintos valores de la magnitud para baja frecuencia y el resto del gráfico casi ni cambia. Lo otro que estamos viendo acá es que evidentemente para distintos valores de la frecuencia natural omega n, eso nos va a dar el punto de la frecuencia de corte en distintos lugares. En sistemas de primer orden, la frecuencia de corte estaba para el parámetro A, en este caso está para el parámetro omega n. Y en distintos parámetros de omega n tenemos el pico en un distinto lugar y ahí es donde comienza el descenso. Para analizarlo un poquito mejor, vamos a ver un ejemplo, que es este que tenemos acá. Nos definen esta función de transferencia y nos piden dibujar el diagrama de Bode. En cuando nos definían la función de transferencia, teníamos la ganancia K y en el numerador teníamos omega n. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se los menciono. Porque aquí íbamos a ver entonces inmediatamente que el omega n es 10 a las, bueno, omega n cuadrado es 10 a la 6. Aquí también tenemos omega n cuadrado. Entonces podemos sacar 100 hacia afuera, que ese va a ser nuestro K. Y después vienen los otros términos de esta función de transferencia. ¿Qué otras cosas vamos a mirar? Omega n cuadrado es 10 a la 6, lo cual significa que omega n es 1000. ¿Ya? Ese término es 2 chi omega n, el cual es 1000, perdón, cual es 400. Entonces chi va a ser igual a 400 partido por 2 y ahí partido por omega n que sabemos que es 1000. Entonces chi es igual a 0.2. Chi es menor que 2, mayor que 0. Entonces eso nos dice que va a haber raíces complejas conjugadas. Entonces estamos en el caso en el cual no son simplemente dos términos de primer orden. Entonces para magnitud, para pequeña frecuencia, es simplemente la magnitud del K. Eso era 20 log de K en base a lo que ya estudiamos. Y bueno, log de K en este caso es 2, entonces eso va a ser 40. Entonces para bajas frecuencias vamos a partir con 40 decibeles. Eso es 0. Aquí estoy identificando mis décadas en el gráfico. Y voy a identificar la frecuencia angular también. Perdón, que está en 1000. Quizás estoy yéndome súper lentito con las frecuencias, pero no importa. 1000. Bueno, ya vimos que partíamos con 40 decibeles. Entonces vamos a estar con 40 decibeles más o menos hasta la frecuencia de corte. Y bueno, aquí que nos falta ver si vamos a tener como una subidita o una bajadita. Y como teníamos, pucha, aquí el cálculo era menos 20 log 2 de chi, está medio cubierto, pero es menos 22 log de chi esto. ¿Ya? Entonces, para saber si vamos a subir o bajar, vamos a calcular menos 20 log
2 por chi, eso es 0.2. Y esto, a ver, dame un segundo, aquí lo tenía anotado. Eso es aproximadamente 0.4. ¿Ya? A ver. Perdón, lo del logaritmo es 0.4, perdón. Eso completo es aproximadamente 8. Ahí sí. Entonces lo que vamos a tener es una subida a menos o aproximadamente 48 decibeles. Y ahí vamos a bajar y vamos a estar bajando, como es cuadrático, 40 decibeles por década. ¿Ya? Y en los 40 decibeles por década, entonces, vamos en 40, vamos a bajar a 0 a los 10.000 y después vamos a bajar 40 decibeles más en una década más, que es los 100.000. Estamos bajando menos 40 decibeles por década, esa es la pendiente. Y ahí más o menos así, esa es como la lógica para construir el diagrama de Bode para esto cuadrático. Em, Respecto de la fase, también lo podemos hacer. Y bueno, aquí en realidad lo voy a hacer un poquito más chiquitito. No, lo voy a dibujar. Perdón, lo voy a borrar. Em, bueno, en la fase, bueno, partíamos en los 0 grados. Hasta más o menos nuestra frecuencia natural, que era omega igual a 1000, donde estamos en 45, menos 45 grados. Y teníamos, perdón, esto era 90, menos 90 grados. Y aquí vamos a tener menos 180 grados. Eso lo dibujo rápido porque es más o menos estándar para sistemas cuadráticos. ¿Ya? No gasto mucho tiempo en eso. Eh, Aquí vale la pena discutir que todos los términos que analizamos están en el denominador. Si cualquiera de los efectos que vimos, sea de componentes lineales o de componentes cuadráticas, nos aparece en el numerador, todo se invierte. O sea, los efectos de las magnitudes se invierten, los efectos de las fases se invierten. ¿Ya? Entonces, ahora, ya que vimos esto, vimos la lógica de los diagramas de Bode para sistemas lineales y para sistemas cuadráticos, vamos a ver una serie de reglas para una construcción sistemática. Y eso es lo que son los diagramas de Bode asintóticos. Fundamentalmente vamos a buscar nuestras frecuencias de corte. Vamos a ver si nuestro sistema es lineal o cuadrático y vamos a saber cuánto decae antes y cuánto decae después. Además, vamos a utilizar una serie de reglas para el cálculo de las fases. Y eso solo nos funciona en sistemas de fase mínima. Entonces, para eso tenemos que definir qué es un sistema de fase mínima. Un sistema de fase mínima es un sistema cuyos polos y ceros poseen parte real menor o igual a cero. Entonces, todos sus polos, todos sus ceros están en el semiplano negativo. Para ese tipo de sistemas, lo que vamos a ver a continuación son reglas que nos sistematizan el cálculo muy, muy rápido. Y estas reglas están basadas en lo que ya vimos. ¿Ya?
Y lo que queremos hacer aquí es dibujar diagramas de Bode asintóticos. Básicamente, ¿qué nos importa? Nos importa, antes de la frecuencia tenemos una cierta magnitud, después de la frecuencia decaímos en cierto modo. Esa es la información que queremos. Antes de la frecuencia tenemos cierta fase, al pasar por la frecuencia tenemos tal fase, y después de la frecuencia tenemos tal fase. Eso es lo que nos interesa. Entonces las reglas a continuación. Si tenemos la función de transferencia 1 partido por S en la n, el módulo va a decrecer menos 20 decibeles por década y la fase es menos 90 n. Entonces, en el caso que ya habíamos estudiado 1 partido por S, básicamente teníamos un decrecimiento de 20 decibeles por década y una fase de menos 90 grados. Pero al tener ese exponente, nos va creciendo este decaimiento y la fase. Y aquí lo que yo les decía recién respecto de las reglas sobre si las componentes que vimos eran numerador en lugar de denominador. Un S a la n, el módulo va a crecer 20 n decibeles por década en lugar de decrecer, y la fase va a aumentar en lugar de crecer. Además tenemos aquí estos términos de primer orden y también en el caso general lo estamos viendo con una cierta multiplicidad. Para frecuencias bajas, el módulo simplemente se evalúa como 20 veces el logaritmo de esta función de transferencia evaluada en omega igual a 0, y las fases son 0 grados. Cuando la frecuencia angular es mucho mayor que A, el módulo baja 20 decibeles por década, 20 R decibeles por década, y la fase baja 90 R a partir de omega igual a A. O sea, para el sistema de primer orden, iba a decrecer 20 decibeles por década y vamos a tener una fase de menos 90 grados. Pero si R vale 2, en el fondo vamos a decrecer 40 decibeles por década y la fase va a ser 180 grados. Y tenemos a la inversa, respecto de los crecimientos, decrecimientos, atenuaciones, magnificaciones, atraso, retardo, adelanto, si estos valores son positivos. Entonces, con estas reglas, vamos a ver un primer diagrama de Bode asintótico. Para resolver esto, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es, tenemos una serie de caminos. Yo encuentro que el más fácil es, primero ordenamos las frecuencias de corte que tenemos, ¿ya? Nuestras frecuencias de corte, cada uno de los términos. Bueno, tenemos el término 1 partido S cuadrado, que es 1 partido por J omega cuadrado. S siempre decae, no tiene frecuencia de corte. Después tenemos un término S más 0.1, que básicamente es J omega más 1. Tiene frecuencia de corte omega igual... o sea, en términos de S, tiene un polo en S igual a menos 1. Entonces la frecuencia de corte corresponde, claro, a menos 1. Perdón, 0.1 menos 0.1. S más 10 va a tener la frecuencia de corte en menos 10. Tenemos el S más 500. Tenemos la frecuencia de corte en menos 500. Perdón, estoy hablando tonteras. No sé por qué pongo estos menos. No son polos, son simplemente frecuencias. Estoy hablando tonteras, no me ignoren eso de los menos. Las frecuencias de corte son simplemente, como son términos de primer orden, olviden esto. Las frecuencias de corte son simplemente los términos que acompañan el S. Eso nos define las frecuencias de corte. Entonces, nosotros ya estudiamos los sistemas de primer orden. En los sistemas de primer orden
básicamente lo que hacemos es, tenemos una magnitud constante antes de nuestra frecuencia de corte y tenemos un decaimiento después de la frecuencia de corte de 20 decibeles si el polo es de orden 1, si el término es de orden 1, o más si es de orden mayor. Entonces, tenemos nuestra frecuencia de corte 0,1, 10, 500. Voy a empezar a graficar desde omega igual a 0,001, ¿ya? Y vamos a evaluar la magnitud ahí. Necesitamos evaluarlo en un omega porque recordemos que tenemos este término que siempre decae. Producto de este término, nuestra magnitud puede ser como tremendamente grande, ¿ya? Entonces, nuestro valor absoluto de ese evaluado en J omega igual a J 0,001 es AM. Dame un segundo. Y para esa norma, esta frecuencia es mucho más pequeña para las demás, para los demás términos. Entonces los demás términos simplemente los podemos aproximar como la frecuencia, como el valor, como la magnitud. No, los podemos aproximar por la magnitud en frecuencia muy, muy pequeña. ¿Ya? A ver, entonces, vamos a ir para el primer término. Es 1 partido por ese cuadrado. Eso es 10 a la menos 3, eso es 10 a la 6. ¿Ya? Ahora, para los demás términos, no, eso me estoy adelantando. Voy a... mm, A ver, espera, denme 30 segundos para pensar cuál es el mejor modo de explicarlo, que de repente lo pensé más de un segundo y no estoy seguro cuál es el mejor modo de explicarlo. Sí, está bien, me voy a dar una vuelta un poquito más larga que lo que quería, pero es una vuelta más segura. Vamos a graficar cada uno de los términos por separado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer H1 de S es igual a 1 partido por S cuadrado. Entonces la norma aquí de ese término H1, J omega, es 1 partido por omega al cuadrado. 1 partido omega al cuadrado. Y si lo expresamos en decibeles, esto es menos 40 log de omega decibeles. ¿Ya? Nos vamos a ir a H2. Ujú.
Ya. Entonces ahí tenemos todas las magnitudes. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual lo quise hacer de este modo? Primero quiero calcular la magnitud para baja frecuencia. O sea, para omega mucho menor que cualquiera de uno de estos polos que aparecen aquí, que los que ya teníamos las frecuencias de corte, ya las había anotado que las borré. Eran 0.1, 10 y 500. Entonces para omega, digamos, mucho menor que la primera, 0.1. Básicamente, todos los términos aquí de omega desaparecen. Entonces la magnitud de H2 de omega en ese caso es simplemente aquí evaluar el 1, 10 a la 0 por el 1, eso nos va a dar 0. El H3 de omega, eso es H3 de omega. Este término vale como 0, entonces simplemente nos queda el 100. Entonces, log de 100 en base 10, esto es cuánto tenemos que elevar 10 para que nos dé 100, eso es 2. Esto nos va a dar menos 40 decibeles. Y el H4 de omega, ese término se va. El logaritmo nos va a dar un logaritmo de 500, que eso es 2.7. Entonces vamos a tener menos 10 por eso, menos 27 decibeles. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a estar partiendo con una ganancia de, asociado a estos tres términos, tenemos menos 67 decibeles para frecuencias bajas. Ahora bien, tenemos este primer término que tiene 1 partido por omega cuadrado como magnitud. Entonces lo que yo les decía relativo a ese término es que no tiene una magnitud de frecuencia pequeña, porque si hago omega tender a infinito, omega va a tender a 0, este término va a tender a infinito. Entonces yo simplemente tengo que escoger un valor de frecuencia para el cual voy a evaluar esto y desde ahí partir. ¿Ya? Entonces, para dibujar esto, nos vamos a aprender que para todos los términos, salvo este, y vamos a tener una ganancia de menos 67 decibeles. Y dado que nuestras frecuencias de corte son 0.1, 100 y 500, voy a empezar a dibujar el diagrama con la frecuencia de corte 0.001. ¿Ya? Voy a limpiar esto. Entonces vamos a tener ahí, para omega, y va a partir en 0.001, 0.01. Aquí nos va a aparecer nuestra primera frecuencia de corte en 0.1. Y 1, vamos a tener otra frecuencia de corte en 10. Aquí aparece el 100. Aquí aparece el 1000. Y más o menos por aquí vamos a tener nuestra otra frecuencia de corte de 500. ¿Ya? Entonces, para el término que 1 partido por omega, que se tenía como magnitud, eran menos 20 log omega decibeles. Entonces, si estamos partiendo desde 10 a la menos 3, esto era 10 a la menos 3, o menos 3, 60. Entonces, en cuanto a magnitud,
Aquí en ese punto, de antes habíamos calculado menos 67 decibeles. Entonces íbamos a partir con menos 7 decibeles. Y estamos antes de nuestras frecuencias de corte. Tenemos aquí una frecuencia de corte. Tenemos otra frecuencia de corte aquí. Y otra frecuencia de corte acá. Entonces, mientras no estemos en esas frecuencias de corte, vamos a asumir que todos los demás términos están en constante, en su ganancia cero, en su ganancia de baja frecuencia. El único término que está activo es este, por ahora. Y el cual sabemos es de orden cuadrático. Ah, no, aquí me equivoqué un poquito. Es de orden cuadrático, entonces este no era menos 20 logaritmos de omega, era menos 40 logaritmos de omega. Entonces esto era 120. ¿Ya? Porque al ser cuadrático teníamos que la magnitud era 1 partido por omega cuadrado. Al aplicar los 20 logaritmos, ese cuadrado pasaba para acá, entonces nos quedaba este menos 40 log que tenemos acá. Entonces nos quedan estos 120. Entonces menos los 67, en estricto rigor íbamos a partir entonces de 53 decibeles. Ups. Y esto iba a decaer por el término cuadrático 40 decibeles por década. Entonces en la primera década llegábamos hasta este punto aquí. Y bueno, y aquí ha decaído 40 decibeles porque es un término cuadrático, entonces llegamos a 13. Vamos a decaer 40 más hasta llegar a nuestra primera frecuencia de corte, que es 0.1. Y aquí en este punto tenemos habíamos decaído nuevamente 40 decibeles por década. Entonces aquí llegamos hasta menos 27. Y claro, y aquí estamos decayendo en base a ese término cuadrático. Ahora, llegamos a este término de aquí, y este es un término de primer orden en el numerador. Eso nos va a imponer subir 20 decibeles por década. Entonces vamos a pasar de crecer a 40. Aquí en este tramo íbamos a menos 40 decibeles por década. Aquí vamos a empezar a andar a menos 20 decibeles por década. Porque este impone un ascenso de 10 decibeles por década. ¿Ya? La idea del diagrama de Bode, así de este estilo asintótico, es que nos estamos concentrando simplemente en los descensos. En cuanto a 40 decibeles por década, menos 20 decibeles por década, no nos estamos preocupando tanto del valor en las frecuencias de corte. Después lo vamos a corregir. Después vamos a corregir ese efecto. Vamos a seguir con menos 20 decibeles por década hasta que lleguemos a la otra frecuencia de corte. Anduvimos 2 décadas, entonces bajamos 40 decibeles y hasta ese punto llegamos a menos 67 decibeles. Aquí, al llegar a esa frecuencia de corte 10, nuevamente es un término cuadrático. Eso nuevamente nos va a imponer un descenso de... Nuevamente nos va a imponer un descenso de 40 decibeles por década. Entonces ahora vamos a empezar a decaer a 60 decibeles por década. ¿Ya?
hasta llegar al 100 vamos a llegar al, bueno, 60 menos 127. El dibujo no está tan a escala porque no tengo tanto espacio. Y bueno, y después vamos a llegar al 500. Ahí ya no estamos bajando una década exacta, entonces no tengo exactamente cómo calcularlo. Podría evaluar literalmente el descenso aquí, pero debe ser en torno, es como media década, entonces aproximadamente va a ser un valor en torno media década, más o menos 30 decibeles, más o menos en torno a los menos 160 decibeles. Y aquí al llegar a los 500 es un nuevo término de primer orden. Y aquí nuevamente va a decaer 20 decibeles por década y aquí va a ir decayendo a menos 80 decibeles por década. Y aquí el descenso ya va a ser a esa tasa hacia el infinito. Entonces, ¿cuál es la gracia aquí del diagrama de Bode? Asociado a cada uno de los términos de lineales, bueno, aquí puede estar de orden 2, pero cada uno de estos términos son lineales, vamos a tener 20 decibeles por década, sea en descenso o aumento, una vez que crucemos dicha frecuencia de corte. Antes de cruzar dicha frecuencia de corte, simplemente vamos a tener la ganancia de pequeña frecuencia. La gran excepción es ese término que no tiene frecuencia de corte y que va a estar siempre decayendo o aumentando siempre la misma tasa independiente de la frecuencia de corte. ¿Ya? Para aclarar el motivo en el cual delante me detuve un poquito para ver cómo explicarlo, era que yo voy a tener una ganancia de baja frecuencia para cada uno de estos términos que estoy subrayando, pero no la tengo para el otro. Entonces lo que estaba haciendo era más o menos calcular la ganancia de baja frecuencia para todos los demás términos. Y para este término ese cuadrado simplemente yo decidí desde qué frecuencia la voy a evaluar y desde ese momento voy a empezar a decrecer. ¿Ya? Entonces, así como está este sistema, me está amplificando las bajas frecuencias. De hecho, vemos que tiene ganancias por sobre cero, entonces las está amplificando. Y a medida que van aumentando las frecuencias, vamos a tener una atenuación. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Em, Les aprovecho de contar que el día viernes, bueno, no sé si para quienes fueron la semana pasada, se está haciendo un ciclo de charlas del grupo de conversión de potencia eléctrica, del cual soy miembro. Entonces el viernes voy a hacer una pequeña presentación sobre mi trabajo más allá de clase, o sea, los trabajos en cuanto a investigación y proyectos que hago en la universidad. Entonces, esa presentación nos va a tomar un poco el horario de la auxiliar. Entonces, lo que vamos a hacer es, perdón, de la ayudantía, nos va a tomar un poco el horario de la ayudantía. Así que el día viernes no vamos a hacer ayudantía. Les voy a subir el día viernes una cátedra con la cual vamos a completar la materia que va a entrar en el segundo control de cátedra. Y la próxima semana me tiene que confirmar el ayudante, o quizá ya me lo dijo. Les voy a confirmar durante lo que queda esta semana si vamos a hacer una nueva ayudantía el día o lunes o miércoles. ¿Ya? Pero el día viernes ya les voy a subir la clase grabada. Para el día viernes la clase, la charla que les voy a dar sobre mi tema es, si la memoria no me falla, a las 10:30. Déjenme confirmar. Sí, es el viernes a las 10:30 am. Se supone que Miguel Torres debiera
debiera haberles mandado un correo con la sala. Al menos la semana pasada, esta sesión fue en la sala B101 del edificio nuevo. No sé qué va a pasar esta semana, ¿ya? Así que debido a eso, no me parece bien que esté allá y al mismo tiempo se haya una ayudantía. Y de todos modos necesitamos una cátedra para recuperar la cátedra del día lunes. Así que ahí voy a subir la clase grabada, ¿ya? Y eso, lo dejamos hasta aquí entonces. Que les vaya bien y nos vemos el día viernes a quienes asistan a esa sesión. Y si no, nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Gracias a ustedes.